¿sí? Ahí estoy grabando. Vamos a empezar con... Hola, Hola. Vamos a empezar con la clase de hoy. Lo primero que vamos a hacer va a ser repasar conceptos claves de la clase anterior. Vamos a hacer cálculos de entalpía y vamos a realizar algunos ejercicios. Ustedes van a hacer algunos ejercicios a ver si recuerdan. Perdón, tomé este trabajo que no sé si está Diego, pero me gustó para que lo vean, ¿sí? Lo que hizo él. No es necesario que todos hagan así como hizo él en Word, pero mientras que se vea, está perfecto, ¿sí? Yo lo tomo acá porque se veía bien, ¿sí? Fíjense lo que hizo él, dice, bueno, puso termodinámica, que es en realidad el tema, ¿sí? En general, ¿y ahora? el que... ¿Pueden ver bien y escuchar bien? Sí. Ah, dice, su conexión es inestable. ¿Me pueden escuchar? Sí, Ah, porque dice su conexión es inestable, así que quizás lo vean o lo escuchen medio medio. sí, sí, se Bien. escucha bien, bravo. Ah, buenísimo, buenísimo, me quedo más tranquila. La termoquímica es una de la parte de termodinámica, ¿sí? Que estudia intercambios de energía, pero en reacciones químicas, ¿sí? Y él puso, una reacción puede ser exotérmica cuando libera energía, endotérmica cuando absorbe energía. Esta es la primera ley de conservación de la energía, ¿sí? La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Era una de las tantas que había en el libro de cómo explicar la primera ley de la termodinámica. Y a partir de la primera ley de la termodinámica surge la entalpía, que no importa cómo se pasa, acá hay toda una demostración en el libro que no tiene sentido verlo, pero sí lo que quiero que entiendan es que el término entalpía no es que sale de la galera, ¿está bien? Ahí explica toda la demostración, pero no se les va a pedir en el parcial que ustedes expliquen eso, ¿sí? Ahí está. Bien. Se define entalpía como el calor intercambiado en un proceso, el símbolo es delta H, ¿sí? Se aplica la ley de Lavoisier, que dice que en un proceso el calor absorbido es igual cuando se produce el proceso inverso, nada más que cambia de signo. Y en ley de Hertz, él puso, bueno, se balancean las ecuaciones químicas y luego se resuelve, pareció que está bien, ¿sí? Porque tiene mucho. Ahora vamos a ver igual. Bueno, les quería mostrar nada más. Esto es parte del libro y parte de la presentación anterior, ¿sí? Del primer principio de la termodinámica, que es calor menos trabajo igual a constante. De aquí va a surgir el término de entalpía, ¿sí? Para comprender el término entalpía se debe conocer el principio de la termodinámica, y estos signos son importantes, Si el calor es positivo, quiere decir que el calor es absorbido por el sistema, el calor negativo quiere decir que el calor es cedido por el sistema. Es una convención de signos que hay que tener en cuenta para el momento de la prueba también, ¿sí? Para el momento del parcial también se tiene que tener en cuenta esta convención de signos, ¿sí? De hecho, hoy también vamos a trabajarlas. Trabajo negativo, el trabajo realizado por el medio ambiente sobre el sistema, y trabajo positivo, el trabajo es realizado por el sistema y entregado al ambiente, ¿sí? En el video que les hice la clase anterior había un ejercicio sobre esto, ¿sí? Si no lo vieron, vuélvanlo a ver. Bueno, esto lo saqué está en el video anterior, es de un libro de secundario. Entonces, entalpía se refiere a la variación de calor, ¿sí? El calor intercambiado durante un proceso a presión constante. Si la entalpía es positiva, se dice que el proceso es endotérmico, y si la entalpía es negativa, se dice que el proceso es exotérmico. ¿Sí? Eso lo tenían claro por lo que vi en sus resúmenes, estaba bien. Eso lo saqué de otro libro, que lo tengo en PDF, pero es tan grande que no lo puedo poner en el Classroom, pero les voy a ir agregando capturas de pantalla de algunas páginas de este libro, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente lo mismo, la entalpía es el calor intercambiado, ¿sí? Y vamos a hacer acá este ejercicio. Dice, se quema un mol de metano, esto es metano, carbono, hidrógeno 4, a presión constante, se genera como calor 890 kilojoules de energía. Calcule la entalpía
para un proceso en el que se quema una muestra de 5,8 gramos de metano, el metano es este, a presión constante. Vamos a verlo. Acá está de vuelta, les puse acá de vuelta el enunciado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de datos? Fíjense, este ejercicio está resuelto. Después, al final de la clase, les voy a dar un ejercicio para que hagan ustedes. Dice, cuando se quema un mol de metano, se liberan 890 kilojoules de energía. Como se libera energía, vamos a poner el signo negativo, porque se está liberando calor, ¿sí? Es un proceso exotérmico, por eso es importante los signos, ¿sí? Si se libera calor, esto es el signo negativo. Y es un proceso exotérmico, ¿sí? La masa es dato del metano, es 5,8 gramos. Lo que quiero saber es la entalpía, pero para esta masa, ¿está bien? Porque la entalpía que me dan acá es la entalpía o la energía que se libera por mol. Lo que yo necesito no es en un mol, yo necesito en una masa de 5,8 gramos. Pero ¿a cuántos moles equivale esta masa? ¿Se acuerdan cómo hacíamos el número de moles? El número de moles se calcula como la masa sobre la masa relativa del elemento. ¿Cómo calculábamos la masa relativa? Recordemos de Química 1, lo habrán visto el año pasado, la masa molecular relativa del metano. Voy a poner 12, que es la masa atómica relativa del carbono, más 4 veces, porque hay 4 hidrógenos. El hidrógeno tiene masa atómica relativa 1. Estos numeritos, 12 y 1, se sacan de la tabla periódica. ¿Sí? Es la masa de la tabla la masa de estos átomos. Entonces 12 más 4 por 1, esto me da 16 gramos por mol. Esto es la masa molecular relativa, que es lo que voy a poner acá abajo. Y según la fórmula del número de moles, arriba tengo que poner la masa, en este caso son 5,8 gramos. Bueno, 5,8 gramos dividido 16 gramos por mol me da 0,36 moles. ¿Se ve? Entonces, el ejercicio me dice, la entalpía por mol, en un mol son menos 890 kilojoules. Pero yo no quiero en un mol, yo quiero en 5,8 gramos, que en realidad equivalen a 0,36 moles. Entonces, pueden hacerlo con regla de 3. Yo no sé si el año pasado resolvían las cosas con regla de 3. ¿Las resolvían? Sí, profe. Sí, Yo bien. que recuerdo, sí, con regla de 3 simple. Perfecto, bien, está bien. Entonces, si en un mol se liberan menos 890 kilojoules de energía, que es lo que me dan de dato, en 0,36 moles, porque yo en realidad no tengo un mol, en realidad yo tengo una masa de 5,8 gramos. Y 5,8 gramos, haciendo las cuentas, me da 0,36 moles. ¿Se ve? Entonces, en 0,36 moles, obviamente, como es menos que un mol, voy a tener menos energía. De hecho, voy a tener menos 320 kilojoules. Y esa sería la entalpía. ¿Se entiende? Ese es un Sí, sí. ejercicio sencillo, ¿sí? Para empezar. Mm. Vamos con otro. Vamos con, ahora sí, la ley de Lavoisier, Laplace y también la ley de Hess, ¿sí? Bien, en este caso, la ley de Lavoisier, como pusieron antes en el resumen, dice que podemos hacer el proceso inverso, por ejemplo, el endotérmico y el exotérmico para agua de estado líquido a gas es 40,7 kilojoules, pero de gas a líquido también va a ser 40,7 kilojoules, pero negativo, porque di vuelta la reacción, ¿se ve? Acá pasé de líquido a gas, en un proceso endotérmico, son 40,7 kilojoules. Ahora, si esto lo pongo al revés, paso de gas a líquido, va a ser la misma energía, pero de signo negativo. ¿Sí? Esa es la ley de Lavoisier. ¿Está bien? Y la ley de Hess lo que me dice es que, por ejemplo, si yo tengo acá los reactivos y acá los productos, por ejemplo, acá estos son los reactivos y estos son los productos, esta entalpía es la misma que si yo hiciera, por ejemplo, de este reactivo pasaría a un intermediario, a otro intermediario y otro intermediario hasta llegar a los productos. La entalpía de la reacción va a ser la suma de las entalpías de todos los intermediarios que yo tenía en cada reacción hasta que llegó al producto. Es la misma, ¿sí? Por los dos caminos es lo mismo. Claro.
¿sí? Y siempre vamos a multiplicarlo por unos coeficientes estequiométricos de mi reacción, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un libro que, igual esta presentación también se las voy a subir al Classroom. Por ejemplo, acá tenemos una reacción general de la formación de dióxido de nitrógeno. ¿Qué necesito para formar dióxido de nitrógeno? Necesito nitrógeno y oxígeno, perdón. Esta entalpía me da 68 kilojoules, ¿sí? Esto es lo que vale esta entalpía de esta reacción. Pero esta reacción también, fíjense que está acá abajo, la puedo obtener como suma de dos etapas distintas. Por ejemplo, puedo sumar nitrógeno más oxígeno y obtengo monóxido de nitrógeno, con esta, monóxido de nitrógeno con oxígeno, que me da dióxido de nitrógeno. Fíjense qué es lo que pasó acá. Es como que yo sumé estas dos reacciones, ¿sí? Como si fuera una suma, que en realidad no se debe hacer, pero bueno, lo explicamos así, como si fuera una suma. Fíjense que de este lado me van a quedar 2 nitrógenos, y 2 más 2 serían 2 oxígenos. ¿Está bien? Y de este lado me quedaron 2 dióxidos de nitrógeno. ¿Qué es lo que se me fue? Se me fueron las cosas iguales, como que si se simplifica, no se dice, está muy mal explicarlo así, pero es la forma más fácil de entenderlo. Es como que estos 2 monóxidos de nitrógeno se me fueron con estos 2 monóxidos de nitrógeno. ¿Se entiende? Es como que se cancelan, es como sumar y restar al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces estos dos se me fueron, este con este. Y lo único que hice fue sumar estas dos. Entonces, si esta reacción tenía esta entalpía y esta reacción tenía esta entalpía, y sumo estas dos energías me va a dar lo mismo que hacer esto. ¿Se entiende? O sea, no importa el camino recorrido, como estaba acá, no importa el camino recorrido, qué intermediarios usamos, siempre la entalpía va a ser la suma de las entalpías de los intermediarios, de las reacciones intermediarias. ¿Está bien? Entonces, delta H1, que es esta de acá, es igual a la suma de delta H2, que es esta, más delta H3, que es esta. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Vamos a ver otras características de las entalpías que ya las vimos igual. Dice, si se invierte una reacción, también se invierte el signo de delta H. Si yo quiero cambiar de dirección las reacciones, se invierte el signo de delta H, y la magnitud de delta H es directamente proporcional a la cantidad de los reactivos y productos en una reacción. Si los coeficientes en una reacción balanceada se multiplican por un entero, el valor de delta H se multiplica por el mismo entero. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo tetrafluoruro de xenón, ¿cómo hago el tetrafluoruro de xenón? Con xenón más 2-fluor. Y me dicen que el delta H es menos 251 kilojoules. Es una reacción exotérmica. ¿Cuál sería la entalpía si se descompone el tetrafluoruro de xenón? Si esto se descompone en sus componentes, lo que tengo que hacer es cambiar de dirección. ¿Se entiende la reacción? Si doy vuelta a esta reacción, entonces también, ¿cuál va a ser mi delta H? Va a ser el mismo que acá, pero cambiado de signo, ¿se ve? Sí. ¿No? Bien, y acá en este caso sería endotérmica. Si es positivo el delta H es endotérmico. Si es negativo es exotérmico. ¿Sí? Y en el B me dicen, ¿cuál es la entalpía si se obtiene el doble de tetrafluoruro de xenón? O sea, yo tengo esta reacción, pero ahora obtengo el doble. Si obtengo el doble, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 todos los reactivos y los productos, ¿no? ¿Cuál sería mi delta H? Y mi delta H va a ser 2 por lo que tenía antes. O sea, el doble. ¿Se entiende? Esto es lo que dice la segunda característica. ¿Sí? Si los coeficientes en una reacción balanceada se multiplican por un entero, el valor de delta H se multiplica por el mismo entero. ¿Se entiende? Entonces, si obtenía el doble del tetrafluoruro de xenón, también voy a tener el doble de entalpía. ¿Sí? Esas cosas hay que tener en cuenta para los ejercicios. Los ejercicios de la ley de Hess. Vamos a hacer otro ejercicio acá que en realidad ya está hecho. Fíjense, para formar grafito, ustedes saben que de carbono grafito puedo pasar a carbono diamante, ¿no? El grafito es el que tenemos en los lápices, ¿está bien? Pero bueno, a otras presiones. Dice, se desea determinar el delta H para la conversión de grafito a diamante.
las reacciones de combustión son, me dan dos reacciones y me dan las entalpías de estas dos reacciones. Me dicen que el carbono grafito más oxígeno me da dióxido de carbono y que el carbono diamante más oxígeno me da dióxido de carbono también, porque son reacciones de combustión, ¿sí? Y me dan sus entalpías, está bien, de combustión, perdón. ¿Cuál sería la entalpía de la reacción? Fíjense que si yo hago lo mismo que hice antes, si yo sumo esta con esta, ¿qué me queda de este lado? Acá me queda carbono grafito, me queda oxígeno y me queda dióxido de carbono. Y de este lado me va a quedar dióxido de carbono, carbono diamante y oxígeno. Pero fíjense que este dióxido de carbono, con este dióxido de carbono, que tienen la misma cantidad, es como que pueden eliminarse. Y este oxígeno de acá, con este oxígeno de acá también pueden eliminarse. Entonces yo lo que obtengo es la reacción de acá arriba, que es la que me pedía. ¿Y qué fue lo único que hice? Y lo único que hice fue sumar estas dos entalpías. Entonces voy a sumar estas dos entalpías y me queda 2 kilojoules, ¿sí? Que son estas dos de acá. Esa es la idea en todos los ejercicios, ¿sí? Lo que pasa es que bueno, acá este es un ejemplo fácil. Es difícil darse cuenta si las tengo que dar vuelta o no, si las tengo que multiplicar por un número o no, pero la idea es siempre tratar de que ustedes van a tener siempre 2 o 3 reacciones con sus entalpías, ¿sí? Y una reacción que es a la que ustedes tienen que llegar. Entonces siempre fíjense, si carbono diamante estaba de este lado, lo que hizo fue dar vuelta a esta reacción, fíjense, porque carbono diamante me tiene que quedar del otro lado. Y en la reacción me aparecía en los reactivos. Entonces, si cambio si muevo los reactivos con los productos, también tengo que cambiar el signo acá. ¿Ven que acá puso un menos? Claro. ¿Sí? Entonces hay que estar atentos a eso. Vamos a hacer otro ejercicio que ya está resuelto y después ustedes hacen el siguiente. Dice, a partir de la siguiente información, tengo azufre más 3 medios de oxígeno, me da trióxido de azufre y su entalpía. Después tengo dióxido de azufre más oxígeno, me da trióxido de azufre y también tengo su entalpía. Me piden calcular la entalpía de esta reacción a partir de estas dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tendría que hacer es mirar qué cosas tengo del lado de los reactivos y qué cosas tengo del lado de los productos. El azufre lo tengo del lado de los reactivos, así que lo voy a dejar así. ¿Está bien? Y el dióxido de carbono lo tengo del lado de los productos. Entonces, que está de este lado, me está indicando que esta reacción la tengo que dar vuelta. Y si la doy vuelta, tengo que cambiar el signo de este. ¿Se entiende por qué tengo que dar vuelta a la segunda y no la primera reacción? Porque fíjense que este trióxido de azufre está en los productos. Perdón, que este dióxido de azufre está en el producto, ¿sí? Y acá en esta reacción está en el reactivo, entonces la tengo que dar vuelta. ¿Está bien? Bien, y para que se me vayan algunas cosas voy a tener que multiplicar por algo. Entonces, lo primero que hice fue dar vuelta mi segunda reacción. Acá la di vuelta ya. La primera la copié como estaba. Esta es la primera. La copié como está. La segunda la di vuelta. ¿Ven que es la segunda esta? La di vuelta. Y en vez de poner negativo, menos 198, puse más 198,2 kilojoules. Porque la di vuelta. ¿Está bien? Ahora, lo que quiero es que en la reacción, fíjense que no están los trióxidos de azufre, acá no aparecen. Ni tampoco aparecen los oxígenos. Aparece solo uno nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a multiplicar por 2 la primera reacción, pero en ese caso tengo que multiplicar todo por 2, ¿sí? También de entalpía, por lo que vimos recién. Entonces, fíjense qué pasa si yo multiplico por 2. Este número de acá no es que siempre lo van a multiplicar por 2, es en este caso, ¿sí? ¿Para qué? Fíjense, 2 por azufre me da 2 azufre, 2 por 3 medios de oxígeno, el 2 con el 2 del denominador se me va y me quedan, ¿a dónde lo puse acá? 3 oxígenos, y del otro lado me queda 2 por trióxido de azufre, me queda 2 trióxido de azufre. Debajo me quedaron 2 trióxido de azufre, este con este se me fueron, y de acá me queda 2 dióxido de azufre que está acá,
y este oxígeno de acá. Acá tengo 3 oxígenos en los reactivos y 1 oxígeno en los productos. En total voy a tener 2 oxígenos. ¿Se entiende? Y ahora me quedaron 2, 2 y 2. Estos se pueden simplificar. Y una vez que simplifico todos los coeficientes estequiométricos, me queda la misma reacción que acá. Entonces, hice varias cosas para llegar a esta misma reacción de acá arriba, ¿se ve? Sí. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, lo primero que hice fue dar vuelta a la reacción. Y lo segundo que hice fue multiplicar por 2 la primera reacción. Entonces, la entalpía de mi reacción va a ser 2 veces la entalpía 1 más la entalpía 2, que ya le había dado vuelta y le había cambiado el signo. Fíjense que ya está cambiado el signo. ¿Sí? Entonces hago 2 por la entalpía 1, que no la cambié de signo porque no la cambié de sentido, más la entalpía 2, esto me queda menos 592,2 kilojoules. Eso es un proceso exotérmico. ¿Sí? Porque es negativo, medio negativo. Esto es importante, ¿eh? En la prueba se les va a preguntar, ¿es un proceso exotérmico o endotérmico? Se fijan por el signo. Si es negativo, Claro, es expulsa. exotérmico. Exacto, se libera energía. Se libera calor. Exacto, muy bien. Hagan ustedes a ver si pueden. Y ahí van a surgir las dudas. ¿Sí? Intenten hacerlos en sus carpetas y me van preguntando. Yo lo tengo hecho. Dice, calcula la entalpía de formación estándar del monóxido de nitrógeno a presión constante, este es monóxido de nitrógeno, y exprésala en kilojoules por mol a partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas. Me dan esta ecuación, nitrógeno más 2 oxígenos son 2 de dióxido de nitrógeno y su entalpía. Acá es una coma, está mal, parece como un apóstrofe, pero es una coma, es 67,78. Y este es 2 monóxido de nitrógeno más oxígeno me da 2 dióxidos de nitrógeno y la entalpía es menos 112,92 kilojoules. Fíjense que el monóxido de nitrógeno me aparece del lado de los productos, porque es una entalpía de formación del monóxido. Y fíjense que acá está en los reactivos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dar vuelta a esta reacción, exacto. Eso es lo primero que debería hacer. A ver, intenten hacerlo. Y ahí sería positiva. Y en ese caso sería positiva, exacto. A ver, intenten hacerlo, igual tenemos tiempo. Tengo igual los resultados por acá. Me van diciendo lo que no se entiende. O sea, en el primero quedaría igual, ¿no? Después en el segundo, 2. O sea, el primer producto se cambia. Pasa para el otro lado. Sí, tendría que multiplicarlos por algún número de manera que me quede solamente estos dos. Fíjense que me quedan un medio acá, un medio de nitrógeno, Claro. un medio de oxígeno. Entonces ahí ya me están dando una pista. Si acá me piden que aparezca un medio de nitrógeno, esta primera reacción la voy a tener que multiplicar por un medio, para que me quede un medio de nitrógeno, ¿no?
Hay que intentar. Así mirándolo es imposible. Tienen que intentar y empezar a poner números. ¿Sí? Un medio. O sea, ¿cómo era? Al 2 lo paso, pero con un medio. Tengo que multiplicar por un medio toda la primera reacción. Toda esta primera reacción voy a multiplicarla por un medio. De manera que un medio por nitrógeno me quede un medio, que es un medio de acá. Ah, un medio. Claro, ¿te acordás cómo hicimos acá? Que multipliqué por 2 toda la primera reacción. Y fue multiplicando 2 por azufre, 2 por 3 medios de oxígeno, 2 por lo mismo. Como acá me apareció un medio, y voy a tener que multiplicar toda la reacción por un medio, y la entalpía también. O sea que es un medio por... no me acuerdo bien cómo es Nitrógeno, el hidrógeno. sí. Entonces quedaría De un este medio lado te va a por... quedar un medio de nitrógeno. Un medio por 2 te da 1, así que te queda un solo oxígeno, ¿sí? Y un medio por 2 se te simplifica, el 2 de arriba con el 2 de abajo, ¿no? Entonces te queda un solo dióxido de nitrógeno. Te va a quedar uno solo de este. Espera, ya me perdí. Un medio por... Uh-huh. ¿Se entiende o no? Lo hacemos, si no, ¿eh? Sí, ¿Lo hacemos? mejor Lo hacemos. Yo quiero que intenten. ¿Está me bien? oriento, me oriento, pero no sé por dónde ir. Eso es lo que... Sí, tal cual. Darlo así, Bien. eso sí. Entonces, esto era lo que yo te decía. Multiplicás por un medio toda la reacción de arriba. Ah, está bien. Hasta ahí va bien. Bien. Y también tenés que multiplicar la entalpía. Ah, también allá atrás. Voy a multiplicar por un medio también la segunda reacción. ¿Por qué multiplico por un medio la segunda reacción? Fíjense qué es lo que pasa si multiplico por un medio la segunda reacción. Un medio por 2 dióxidos de nitrógeno, me queda solo un dióxido de nitrógeno, y del otro lado también un medio por 2 me queda un solo dióxido de nitrógeno, es como que estos dos se me van. De otra forma no se me irían. ¿Está bien? Entonces yo, al multiplicar por un medio esta reacción, un medio por 2 me queda un solo monóxido de nitrógeno. Entonces, como acá tengo 2 dióxidos de nitrógeno, ¿sí? Y con un medio, cuando lo multiplico, me queda solamente uno, ¿no? Entonces, la segunda reacción estoy obligada a multiplicarlo por un medio para que este 2 con este 2 se me vaya y me queda también dióxido de nitrógeno. Entonces me queda solo un dióxido de nitrógeno de acá, que es porque este 2 con este 2 se me fue. Y de este lado tengo un solo dióxido de nitrógeno, ¿por qué? Porque un medio también se multiplicó por 2 y me quedó uno solo. Estoy quedando sin tiempo. ¿Se ve? Entonces lo que tengo es un dióxido de nitrógeno de un lado y otro dióxido de nitrógeno del otro lado que se me van. Sí. Bueno, ahí ya me lo saco de encima, es lo que no quiero. Pero ahora, ¿qué tengo? Tengo un solo oxígeno y acá la mitad del oxígeno. Entonces, ¿qué me va a quedar? Solamente la media molécula de oxígeno sería en realidad. Un medio de oxígeno. Y esta es la reacción que me pedía. Entonces, ¿qué hice para llegar hasta acá? Multipliqué por un medio la primera reacción y multipliqué por un medio la segunda reacción. Y cambié de signo una, no me acuerdo cuál era, la primera o la segunda. La segunda. La segunda. Que cambié y la puse positiva. Sí. Me quedó una reacción endotérmica. ¿Está bien? Lo que tiene química, y sobre todo los ejercicios, es que cuando uno los ve y alguien se los explica, salen al toque y se entienden. Pero en el momento de ponerse a hacer un ejercicio, es como que tardás un montón en hacerlo. Por eso yo necesito que las tareas las hagan, más que nada de ejercitación, ¿sí? Ahora, después les voy a dar alguna actividad como para que ustedes ejerciten esta parte, ¿sí? Porque al principio, cuando ves la reacción así, es como que no sabes para dónde disparar, pero nada se puede hacer mentalmente. Hay que ir probando y tachando, ¿sí? Entonces repasemos.
Lo que yo quiero hacer es llegar a esta reacción de acá. Me dan dos reacciones distintas, con sus entalpías, y lo que yo quiero en realidad es la entalpía de formación de esto, no de estas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para llegar a esta reacción? Y para llegar a esta reacción, en base a estas dos reacciones de datos, lo que hice fue lo siguiente. Dejar la primera como estaba, la segunda la di vuelta. Eso fue lo primero que me di cuenta. ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque el monóxido de nitrógeno estaba de este lado. Entonces, por eso me di cuenta que la tuve que dar vuelta. Ahora tengo que empezar a jugar con los coeficientes, y eso es más matemática que otra cosa. ¿Sí? Hay que probar. Entonces, si acá en mi ecuación me aparece un coeficiente que es un medio, y eso quiere decir que acá, esta ecuación primera, voy a multiplicar todo por un medio, junto con su entalpía. ¿Está bien? Y el otro un medio, ¿cómo me di cuenta que la segunda ecuación tenía que multiplicarla por un medio? Y porque este un medio, por dos dióxidos de nitrógeno, me quedaban solamente un dióxido de nitrógeno nada más, uno solo. Y si yo no, si por ejemplo esto no estuviera, de este lado tengo dos. No se me cancelan, ¿se entiende? Entonces yo quiero que haya de este lado solo uno. ¿Cómo hago para que haya solo uno? Y tengo que multiplicar toda la ecuación, no solamente esto, toda la ecuación por un medio. Entonces de esa forma me quedó un solo dióxido de carbono dióxido de nitrógeno de este lado y un solo dióxido de nitrógeno de este lado. Y ahí se me fueron. ¿Sí? Y ahora me quedó una molécula de oxígeno y acá media molécula de oxígeno. En total son media molécula de oxígeno del lado de los reactivos. Y ahí ya llegué. ¿Está bien? Siempre son así las reacciones. A veces puede haber de 3. No sé si vieron reacciones más difíciles el año pasado, que después cuando me pasen un parcial voy a ver más o menos qué nivel usaron. Pero la idea es esa. Pueden hasta darte 3 reacciones, por ejemplo, si quieren. Y ustedes tienen que tratar de llegar a la que se les pide. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Alguien no entendió nada de nada? Igual queda grabado. Ahora, cuando se explica, obviamente sí se entiende, pero hay que estar solo con las reacciones como para que salgan las dudas. ¿Sí? Igual les voy a subir esta presentación y también les subo el video. Voy a dejar de grabar porque... Perdón, dejo de compartir y dejo de...